¿Me permites Muy, compartir? Sí, sí, dale, dale. muy buenos días, sí, claro, Javier. Bienvenidos a una nueva conversación. Y Javier nos va a compartir un artículo. Entonces, puedes compartir. Voy. Y esto fue ¿Se a raíz de ven? una pregunta que hacía Gustavo, ¿cierto? Sí, vemos, Sí, Psychology Today. y yo creo que es la pregunta que decimos de los 24.000 millones de centavos, donde cómo hacemos para mejorar nuestra habilidad persuasiva para que las empresas y o las personas pues nos den la oportunidad de abrir la puerta para empezar a explicar, contar, entregar el conocimiento, teoría, restricciones, para que se pueda aprovechar. Y digamos que desde mi perspectiva hay tres piezas clave. Nosotros tenemos toda una construcción que se desarrolló que denominamos los niveles de resistencia al cambio, las capas de resistencia al cambio, con su consabido contraparte, que es el nivel de persuasión de cuáles son las herramientas que usamos. Pero todas esas cosas están bien arraigadas en un proceso lógico, ¿sí? Y con una lógica robusta de construcción. Pero como Matías y yo hemos descubierto, la lógica es un componente absolutamente necesario, pero no es suficiente, ¿ya? Y si uno va y lee a Kahneman y a Tversky, entonces se da cuenta que, y después a otro que ya no me acuerdo ahora cuál es el nombre, pero que es predictably rational, ¿no? O predeciblemente irracional, ese sería como la mala traducción del título, eh, donde claramente tenemos una serie de sesgos en la manera como funciona nuestra cabeza y tenemos un componente, voy a llamarlo así, primitivo, supremamente antiguo y arraigado, que es lo que nos hace reaccionar instintivamente, emocionalmente y todo esto. Y tenemos que lidiar con esa parte del sistema. No todo es corteza prefrontal lógica, ¿sí? Que con exponerle a la gente la lógica estamos listos. Entonces este artículo me llamó mucho la atención, a veces me llegan cosas y por pura casualidad, y creo que es parte de lo que les decía, estoy tratando de amasar con ese componente. Uno, el componente lógico que usamos, otro, el componente emocional que está ahí, que a veces puede ser irracional, ¿sí? Y, o pareciera irracional, pero tiene una explicación. Y después todo este tema de la comunicación, de cómo hacemos la comunicación juntando todas esas cosas para producir el efecto. Oye, Entonces, pero antes que sí, empiece, sí, aquí sí. dice cómo cambiar la mentalidad de la persona más terca que tú conozcas. ¿Y Sí. tú leíste este artículo y te convenció? Ahora estoy No, interesado. Ahora estoy interesado. no, perfecto. O sea, no me convenció del todo, pero por Ah, eso digo que bueno, estoy ok. amasando, ¿ya? O sea, todavía hay cosas que estoy asimilando, o sea, me pareció que está bien, pero creo que se quedó corto, porque nuevamente vuelve otra vez sobre una estructura lógica, y creo que le Ok. falta, ¿ya? Pero se los leo, me lo he leído una vez nomás, y lo tengo ahí en proceso. Entonces dice, ¿cómo cambiar? Cuando dice change the mind, y aquí hay que traducir el inglés más al coloquial, change the mind es cambiar la opinión de algo, ¿ya? Es lo que obviamente no estamos hablando de un paradigma, o sea, tiene que haber un cambio de paradigma, pero aquí se está concentrando en la opinión acerca de cualquier tema, ¿ya? De la persona más terca o recalcitrante o difícil de persuadir que uno conoce. Entonces dice, la ciencia revela que este método funciona mejor para convencer a otros que vean el lado de uno. Entonces, fíjate, allá para mí hay una contradicción, ¿sí? O sea, o hay que aclarar qué significa. Funciona mejor para convencer a otros, o sea, de que vean el lado de uno. Cuál es la Entonces, alternativa? pues aquí lo único que estoy haciendo es, para mí no es convencerlo. O sea, para mí convencer tiene una implicación de que no es que vean mi lado, porque yo puedo hacer que vean mi lado sin convencerlo de nada. Aquí es prácticamente abrir la puerta para que escuchen, no más. Claro, pero lo que digo es esta frase que dice que Sí, funciona mejor. Para, sí. ¿cuál es la alternativa? O sea, ¿para qué otra cosa podría funcionar?
Digo, para que otros me convenzan a mí. No Buena entiendo. pregunta. O para que te autoconvenzas, no lo sé. Bueno, los puntos clave. Cambiar comportamientos extraños o creencias que están muy arraigadas requiere un proceso definido para superar la resistencia al cambio. ¿Ya? Algunos métodos de persuasión funcionan mejor que otros, si es que funcionan del todo. ¿Ya? El tipo de evidencia que uno utiliza en los argumentos persuasivos es crucial. Y el cambio puede ser transitorio o duradero basado en cómo uno se aproxima a la iniciativa de cambio. Entonces, veamos qué es lo que dice. Y voy a ir párrafo por párrafo y porfa anoten todo lo que les llame la atención porque me interesa el feedback para el amasado que nos va a ayudar a nosotros, creo, a comunicar mejor. Entonces dice, todos tenemos amigos tercos, familia o colegas que de manera muy seria mantienen opiniones independientemente de la evidencia contraria que se les presente o que exista. Tal vez asumen o adoptan teorías conspirativas o le dicen yo siempre lo he hecho de esta manera, mientras mantienen unas creencias un poco extrañas. Algunas veces nos frustramos tanto por nuestros intentos fallidos de persuasión que lo que nos provoca es golpear nuestras cabezas en la pared, por nuestra incapacidad, me imagino, ¿no? Pero hay otras estrategias que funcionan mejor, es decir, mejor que golpearse la cabeza con la pared. Se les agradece para mantener mi estructura ósea intacta. Entonces, los humanos resistimos al cambio cuando significa que debemos admitir que existen creencias o estrategias que son realmente equivocadas o erradas. Afortunadamente, la investigación en psicología muestra que algunos métodos de persuasión funcionan mejor que otros. El proceso de persuasión comienza con conocer cómo los otros responden a datos anómalos. Hay que ver qué significa datos anómalos, ¿ya? Que significa información que contradice una forma de pensar existente o su forma de pensar existente. Eso es un dato anómalo, es decir, que si yo tengo esta línea de pensamiento y presento un dato que es contrario a esa línea de pensamiento, eso que el dato lo disputa, lo contradice. Si digo contradice, pues supongo que es diametralmente opuesto. ¿Qué tal si yo te dijera que darle bonos a las personas para incentivar su productividad no funciona? A menos que tú estés de acuerdo, usted probablemente me diría que por qué no me meta en lo que no me importa, ¿sí? Y defenderías tus creencias acerca de cómo funcionan los bonos. ¿Qué tal si yo te presentara datos que indican que el desempeño se reduce una vez que una recompensa se recibe? La investigación apoya esta idea o esta afirmación, puesto que es la anticipación a una recompensa y no el lograr la recompensa lo que realmente estimula el desempeño. Una vez que la recompensa se recibe, el desempeño empieza a desaparecer. Y ahí hay una referencia de Lepper, hay que creerle a Lepper. Usted puede argumentar o decir, contrarrestar que su teoría es mucho mejor, o usted inclusive puede disputar la validez y precisión de los datos que ya le acabo de presentar. O tal vez usted aún me podría decir que cada quien tiene derecho a su opinión. Pero que no importa lo que yo diga, soy yo el que está equivocado. En otras palabras, que yo tengo mis creencias y que una teoría acerca de cómo funcionan los bonos y yo tengo la mía propia. Mi teoría es diferente a la de usted y por lo tanto ahí está el gran problema de todas las épocas acerca de cómo resolver la persuasión.
Hay por lo menos 7 formas distintas en las que las personas responden a los datos que disputan o contradicen sus creencias. Conociendo y sabiendo cuál es la razón que causa la resistencia, nos ayuda a acomodar o ajustar nuestro esfuerzo de persuasión para que estemos seguros de que podamos o identifiquemos el que más conviene y el que debe prevalecer. Lo primero es ignorar, ¿sí? Ignorar los datos ocurre cuando los individuos están absolutamente o altamente comprometidos con sus propias impresiones y creencias. Este tipo de respuesta es frecuentemente observado cuando las personas completamente descartan cualquier recomendación. Segunda reacción, rechazar los datos significa que los individuos consideran los méritos de la información, pero fallan o pierden la oportunidad de cambiar su teoría o comportamientos relacionados al tópico en discusión. El tercero es sostener el dato como en evaluación o en abstracto como una táctica de dilación, de posponer, ni siquiera sugiriendo ni una aceptación ni una, ¿cómo se dice? Rejection. Ya se me Rechazo. Rechazo. Esa palabra me encanta. Sin aceptar o rechazar la propuesta diferente hecha, y significa que la intención o se propone una intención de revisitar o reevaluar esta información en un momento posterior. El cuarto es reinterpretación de los datos y mantener nuestra teoría existente, que implica considerar, que implica haber o estar considerando las ideas que se presentaron que son pues opuestas. Durante la reinterpretación, la información se evalúa y se escrutiniza de manera cercana, rigurosa, pero el individuo concluye, después de haberla evaluado, que la información que fue provista está equivocada o está fallida, no está clara o es irrelevante, dejando las creencias existentes intactas. La reinterpretación y la revisión implican una modificación parcial de la forma de pensar basado en la información que acaba de ser provista. Y la última es aceptación, que implica un esfuerzo de cambio exitoso. Es decir, que se recibió la información, se pasó por alguna de estas etapas o se pasó por la reinterpretación, revisión y al final se terminó aceptando. Entonces Ahí ahora se hablaste, propone, sí. Ahí dijiste 5, decía 7. Él dijo 7, pero ignorar es 1, rechazar es 2, mantener los datos para después postergar, sí, 3. Eso es 3, reinterpretar es 4, ¿sí? Revisión es 5 y acceptance es 6. Pues me fui con lo que Revisión, ¿dónde está está revisión? aquí después de reinterpretación. Pero pues son 6 y no sé si aceptan son 6 o 7, pero puede ser que falte, porque además ahora viene y da lo mismo. Propone 5 pasos para el cambio, ¿ya? Entonces dice los 5 pasos. La persuasión significa superar la resistencia. Mientras que no hay, o debido a que no hay una fórmula secreta, hay pasos definidos que necesitamos para poder aumentar la probabilidad de ser efectivos. Estos pasos han sido verificados, son verificados con evidencia. Y esto es un dato, nos están diciendo que hay gente que lo dice, ¿sí? Lo que significa que el proceso de 5 pasos ha sido probado y sus elementos esenciales descritos aquí, sus elementos descritos son generalmente más efectivos que otras formas de persuasión azarosa, es decir, sin ningún orden particular. El primer paso a dar para un esfuerzo de cambio exitoso es elevar el awareness, la percepción o
la existencia, ¿sí? De que La hay relevancia. la relevancia de que existe alguna disonancia o hay una contradicción. Una forma o una aproximación beneficiosa utilizada para elevar, aumentar la relevancia o darle importancia a lo que se está haciendo es crear un conflicto cognitivo, ¿sí? Una disonancia cognitiva acerca de los elementos o la información actual. Esto significa que el individuo que necesita cambiar debe por lo menos tener algún grado de duda acerca de la eficacia de su forma de enfrentar o pensar las cosas. Sin algún grado de duda, el cambio es bastante poco probable. Esta parte fue lo que me capturó y dije, lo voy a seguir leyendo. ¿Por qué? Porque Pero, recuerdo, sí, no, sí, dale. no. Entonces, voy a hacer la conexión con la lógica. Cada vez que le presentamos a alguien el ejercicio de PIQ, ¡pum! Bueno, Esa pero disonancia cognitiva. esta es la capa número 1 de Goldroth. Uno, sí. Bien, Sí, estar de acuerdo que en hay el un problema. problema. Sí. Pero creo que no es solamente el hecho del problema, sino que además creo que, o sea, para mí lo importante es mostrar que efectivamente tiene que ser presentado en forma de que genere una duda acerca de lo que yo pienso. Bueno, de acuerdo, O sea, no es pero o sea, solamente, no es acuérdate solamente que existe el tenía tres problema. partes. La primera Sí. capa tiene tres letritas, si uno quiere. Why change? Primero, que efectivamente existe algo de qué preocuparse. Sí, correcto. Que es lo que me estás diciendo tú ahora, generar esa duda acerca de, Esa oye, duda pero es, ajá, ¿estarás bien o a lo mejor hay algo mal aquí? exacto. Nosotros no En tenemos segundo problema. lugar, ¿Sí? ese problema que nosotros estamos presentando y entonces hay que ponerse de acuerdo en que ese es el problema. En tercer lugar, Correcto. ponerse de acuerdo en que hay algo que hacer al respecto, o sea, que el problema está bajo tu control. O si no está Correcto. bajo tu control, bueno, listo, es verdad, Mucho. tenemos un Es verdad, problema. pero El sol va a explotar. ¿Y qué voy a hacer yo? exacto. Exacto. ¿Qué quiere que haga? Exactamente. Está bien. Bueno, digamos que tal vez ¿Estamos de acuerdo en el Sí, primero? sí, sí, sí. So far, so good. Entonces dice, el próximo paso en la persuasión del individuo es que existen alternativas plausibles, posibles. La plausibilidad o la posibilidad significa que como mínimo el individuo está dispuesto a considerar una estrategia alternativa porque la recomendación se entiende, es coherente y es relativamente simple. Y además porque la propuesta se considera como una solución potencial. Y esta es como la segunda capa. Es la Es la dirección de la dirección de la solución. solución, exactamente, que es la plausibilidad. Entonces, la plausibilidad no significa que haya aceptación, pero sí significa que el mensaje se entiende y puede razonablemente eliminar la duda que instalamos en el paso número 1. No Esto estoy de significa, acuerdo con eso. yo O sea, te tampoco, da cierta esperanza que se puede superar, de sí. que podemos avanzar en el proceso de persuasión, pero no Mm, quiere decir que elimina la duda, porque la duda después se ata a su posibilidad de implementar, de que se claro. pueda ejecutar y que resuelva las ramas negativas. Bueno, eso significa, esto quiere decir verbalmente confirmar que el plan que uno está proponiendo es práctico y que puede funcionar en la práctica. Y ahí estamos hablando de obstáculos y ramas negativas y que resuelve todas los EIDES, si se quiere. ¿Ya? Tercero, la evidencia refutacional promueve la formación de diferentes perspectivas. Tenga presente el rol clave que tienen las creencias. Para que el cambio se mantenga, ¿sí? Usted debe darle a las personas una razón para cuestionar la precisión o la certeza, diría yo, de sus, eh, de sus, Su visión actual, su visión actual y proveerles con una razón eh, potente, ¿sí? convincente. Convincente para hacer el cambio.
Proveer evidencia refutacional o que refuta las creencias que uno tiene, ¿sí? Le persuade a los individuos a creer que existen representaciones que uno mantiene que están equivocadas y están considerando esas inconsistencias con la evidencia presentada. Al instigar la duda, el objetivo de la refutación es estimular a aquel que no cree o que tiene una forma de pensar diferente a dejar ir la creencia existente en favor de otra. Para mí esto lo que quiere decir es que no solamente basta con la evidencia refutacional o la contradicción que uno presenta, sino que uno tiene que darle la alternativa para con qué la va a sustituir. ¿Ya? Cuando dice, si quiero que deje de hacer esto, pues tengo que darle otra cosa que hacer, o si quito este indicador, póngale otro, cómo lo amarro para que no quede en el aire. Sí, este es el paso que tercero. Entonces estamos en el cuarto paso. Siguiente, cuando el individuo empieza a dudar los méritos de su opinión actual o la visión actual que tiene y ve que puede haber una buena razón para cambiar, debemos proveerle alternativas relevantes. Relevante implica que el individuo percibe que la recomendación alterna es útil y que potencialmente puede resolver los problemas, eliminando la duda que creamos en el paso número 1. Los individuos deben sentir o tener o llegar a la conclusión de que no, los individuos van a tener una alta probabilidad de cambiar y estar más motivados a considerar las alternativas cuando el esfuerzo de cambio propuesto satisface sus propios objetivos personales. Es decir, que estamos contestando las dudas, las preguntas de what's in it for me o cómo me va a afectar a mí personalmente. Finalmente, o el quinto paso, muy pocos de nosotros podemos iniciar un cambio radical aisladamente. Necesitamos ayuda, soporte y lo que los psicólogos denominamos o llaman scaffolding, que es los andamios o el escalamiento. Los esfuerzos de cambio más duraderos son aquellos que son conducidos con el soporte de otras personas que son importantes para quien está haciendo el cambio. Asumiendo los factores de relevancia o de percepción, plausibilidad o de probabilidad, de potencial, la evidencia refutacional y la relevancia personal hayan sido cumplidos o alcanzados, el individuo está mucho más dispuesto a exhibir la motivación para adoptar las nuevas formas de pensar. Bueno, pero yo no veo, o sea, yo creo que ¿Sí? lo que está escrito aquí son las capas de resistencia al cambio desarrolladas por Eli, por el doctor Goldratt, mal explicada y más vaga. Las capas son mucho más precisas. Pero Sí. ándate al primer párrafo. Yo me anoté aquí primer párrafo. Dice, primer párrafo. Y después tengo otras anotaciones. Sí. ¿Cuál es el primer párrafo que yo iba Pues a decir? supongo que es este que dice que si todos tenemos amigos tercos. Bueno, cuando dice que, pero hay párrafos más arriba de eso. A ver. No, está bien. Yo anoté aquí primer párrafo porque algo tenía que, o sea, me saltó inmediatamente. Ya. Claro, cuando dice que mantienen sus opiniones independientemente de la evidencia que se les presente en contrario, y yo eso lo encuentro totalmente razonable, mantener la propia opinión si uno no cree en la evidencia. Entonces ahí es donde entra lo que yo dije hace un rato. Al final es credibilidad
credibilidad. Tú me puedes presentar toda la evidencia que quieras, pero si yo no te creo que esos datos no están sesgados o no me están manipulando de alguna manera, yo digo, o sea, si fuera verdad las cosas que tú me estás diciendo, tienes razón. Pero no te creo. Y entonces hay sitios en internet que se llaman fact checkers. ¿Lo has visto? No. Últimamente he visto algunos fact checkers que se está revelando que están pagados por grupos de interés. Entonces los famosos fact checkers distorsionan la realidad. Y entonces te dicen, vamos a examinar la afirmación de fulano. Y entonces van y se largan una parrafada donde ellos dicen mentiras. Entonces ahora cuando alguien me dice, pero es que eso es mentira porque fíjate en el fact checker, digo, yo no le creo a los fact checkers. Es correcto. O sea, ahí para mí es el tema donde una de las cosas críticas es, o sea, dentro del pensamiento crítico y la actitud que uno tiene que ser, o sea, uno tiene que ser capaz de pensamiento independiente. O sea, you need to be your own fact checker. O sea, para mí ese es el quid de la cuestión. Genial, pero ayer estábamos conversando a raíz del curso que ayer arrancamos, el curso de administración de proyectos, y yo le dije a Marcelo, uno de nuestros profesores, pero tienen toda la información para conectarse, y él me dijo, sí, pero la gente es floja y quieren que se lo den todo en el servido. ¿Te acuerdas? Una frase así. Y dijo, yo soy uno de esos, además. Entonces yo ahí digo, una cosa que es tan sencilla como abrir un documento y copiar un link, y eso cuesta un poco de trabajo. Ya no estás dispuesto a hacerlo y pide ayuda, como hay un montón de memes con soporte técnico, ¿no es cierto? Dice, paso número 1, enchufó el computador. Paso número 2, ya lo desenchufó. Que no siga jodiendo. Bueno, entonces aquí lo que estamos pidiendo, lo que tú estás diciendo, es que hay que tener pensamiento independiente, pensamiento crítico, ser capaz de, o sea, es un trabajo más Brutal. o menos brutal. Sí, Y exigente. entonces, ¿cuál es el atajo, Javier? El atajo es, yo creo en fulano, y por eso los famosos influencers sí, es que de tienen acuerdo. tanta relevancia hoy día. Oye, Pero yo no fíjate que... me voy a hacer aquí el macanú, yo también de repente en algunos temas lo que digo, yo no voy a ir a examinar, no voy a ir a investigar todo, voy a ver qué es lo que dice fulano. Yo confío en su criterio. Sí, sí, o sea, ese son entre comillas, las heurísticas que usamos todos. O sea, si hay una persona que le asignamos autoridad y digamos, O sea, credibilidad, respetamos como dices tú, su honestidad, eso es lo su principal. honestidad, exacto. Y digamos que la honestidad intelectual le hacemos un puente extrapolado a cómo lo vemos actuar, la congruencia entre lo que dice y lo que hace. Cuando esas cosas empiezan a aparecer, entonces uno dice, esta persona es de confiar para mí, lo que diga, pues yo lo valoro en esa medida, y así vamos acortando distancia y también el esfuerzo de tener que andar pues revisando absolutamente todo, porque si no, para mí lo que dices tú es correcto. O sea, es tal el nivel de ruido y voy a usar el término que no me gusta, pero el fake news. O sea, es que al final todo el mundo está diciendo, la gente repite sin esa calidad. Pero independientemente de eso, fuera de eso, esto que está acá, o sea, para mí lo que me llamó la atención de esto, y nuevamente insisto, para mí las capas de resistencia y esa lógica con la que uno trabaja está fantástico.
pero creo que, y esto estoy hablando por mí, ¿ya? Creo que lo que esto me hace recordar siempre es que no podemos dejar el aspecto de cuando uno comunica qué es lo que estamos haciendo que la otra persona sienta, ¿ya? Entonces, y a eso me refería yo con Estoy de el tema del... acuerdo. ¿Ah? No, absolutamente de acuerdo. O sea, es que estoy de acuerdo contigo. Lo que me Sí, pasa es que yo veo este artículo y digo, este es un artículo que no me aportó nada nuevo a lo que ya conocíamos de las capas de resistencia y cambio. eso Eso es es número correcto. uno. No. Quisiera decir algo. Sí, Claro, Creo que tiene, a ver, por experiencia, digamos, personal, muchas veces el tema de la resistencia al cambio tiene que ver en la situación que se encuentra la persona en ese momento, emocionalmente. Si uno llega a una empresa, ahora si vamos a las empresas, que está desesperada porque no sabe cómo salir del pozo, es muy probable que acepte casi mansamente que tiene que cambiar. En cambio, me parece que es muy diferente ir a una empresa que le está yendo bien y uno le trata de explicar que hay una forma mejor de hacer las cosas. sin duda. Y entonces se paran en sus... A mí me ha pasado de un dueño de una empresa que me dijo que cuando yo estaba en jardín de infantes, él ya tenía la empresa y no le iba a decir cómo hacer. Y le iba bien. pero Claro. o sea, mi respuesta a eso es, tiene absoluta razón. Yo jamás pretendería decirle cómo hacer nada. Es que aquí hay una frase en el artículo que dice persuasion means overcoming resistance. O sea, la persuasión significa que uno supera la resistencia. Y es justamente por la misma idea con la cual le pusimos el título, le puso él y el título, las capas de resistencia al cambio. Pero en la práctica yo he ido viendo que es otra cosa la persuasión. La persuasión es no, o sea, no voy a partir con un no, sino que es lo que sí es ponerse junto con la persona para recorrer un camino y juntos examinar la evidencia, si es correcta o no es correcta, si contradice o no contradice, o sea, si existe esa disonancia cognitiva, que palabrita no tengo mucha oportunidad de usarla. Tenemos que aprovechar que Cada nos día, dejan decir cada día salen semejante... términos más raros. Man. Bueno, o sea, que vea que hay un problema. Y entonces la persuasión consiste en, mira, veamos en tu caso, pues yo tengo aquí un esquema, pero este esquema funciona solo si es que ocurren ciertas cosas, hay ciertos supuestos. Entonces veamos juntos si ocurren esas cosas en tu empresa. Pero para que ese camino pueda ser recorrido, y son las capas de resistencia al final, pero para ese camino sea recorrido, el otro tiene que confiar en que tú eres un buen guía. Pues si no, ¿para qué Es, está es conversando contigo? Pues? exacto. Y fíjate que una de las cosas que, pues, que Matías trajo a colación hace ya, creo que ya son un par de años o año y medio, y me puse a leer y a investigar, y la verdad que me gustó muchísimo, es todo la técnica o el conocimiento, si se quiere, de cómo interactuar con las personas a través de la empatía táctica, que es lo de Chris Voss, el negociador del FBI. Y si no han visto los videos, se los recomiendo ampliamente, porque uno lo que aprende ahí es que lo que dice Matías es clave. O sea, lo primero que hay que lograr es que la persona te quiera ahí al lado para conversar contigo, que te dé permiso para meterse donde nadie te llamó. Es decir, que la persona considere que tú eres un individuo valioso para empezar a conversar de las cosas que le preocupan, de qué hacer con la empresa. Si no, olvídate. Entonces uno empieza a tratar de manejar las capas de resistencia cuando ni siquiera le han dado permiso para que uno abra la boca. ¿Por qué razón hay quien trata de persuadir a otro? Entonces,
si la única razón que percibe al que estás persuadiendo, o sea, yo soy la persona a la que van a persuadir, y viene alguien a convencerme de comprar un seguro de vida, o que me meta en un programa de alimentación sana, o que, qué sé yo, cualquier cosa. O uno como consultor de TOC va a persuadir a una empresa de que deje de contabilizar los costos y empiece a manejar la producción de otra manera. ¿Por qué razón una persona trata de persuadir a otra? Y mientras ese motivo no esté absolutamente claro y, y sea relevante para la persona a la que va a persuadir, yo creo que hay pocas posibilidades de que haya credibilidad. Entonces, y aquí entonces donde estamos nosotros, todos los que trabajamos vendiendo nuestros servicios de consejo, porque para hacer un proyecto tienes que persuadir que entren en el proyecto. Después dentro del proyecto siempre decimos que tenemos que seguir vendiendo y persuadiendo, pero es otro nivel de persuasión. O sea, ya lograste la primera persuasión, que fue, te voy a escuchar por un tiempo. Ese es la primera. Y entonces los que estamos metidos en este negocio, siempre tenemos el obstáculo, o sea, la pared entre nuestro cliente y nosotros, de que el otro lo que percibe o puede percibir es si lo único que le interesa es venderme proyectos y cobrar su factura. No le importa mucho lo que pase con mi empresa. Ese es la primera cosa que hay que Eso es lo que hay que fuera. vencer. Exacto. Y fíjate que por eso después uno termina cayendo. Bueno, al final lo que tengo que tratar de lograr es generar confianza. De que no soy Bueno, un truán, de que no voy a defraudarlo. Y además, ¿cómo hago yo? O sea, fíjate el quid de la cuestión. ¿Cómo hago yo para persuadir o convencer al otro que efectivamente la manera como yo me gano la vida, que es vendiendo proyecto, implementación y entregando conocimiento que tengo, el primer punto de partida no es que yo le quiero vender, sino que realmente existe un deseo genuino de ayudar y de mejorar lo que se puede mejorar? ¿Sí? O sea, la empresa como tal. Cuando estaba diciendo esto, es que estaba pensando Sí, en otras situaciones de persuasión, cuando un padre trata de persuadir a su hijo, cuando un profesor tal persuade a cual. un estudiante. Entonces, en todas esas situaciones, el hijo o el alumno o quien sea, o sea, no lo racionaliza, si no te lo explica así, es que yo creo, pero tiene la confianza de que lo que le están diciendo es por su propio bien, ¿cierto? Después, esa es una frase que ahora en mi casa la decimos como muy en broma, cuando le decimos a alguien, oye, no hagas tal cosa, te lo digo por tu bien. Siempre los papás le dicen eso a los hijos, ¿cierto? Porque si lo Estoy haces, te voy diciendo, a no sigas cascar tan comiendo tanto fuerte. helado, te lo digo por tu bien. Y el otro dice, ¿cómo que por mi bien? Si mi bien es comer todo el helado que yo pueda, que me quepa. Si me cae un galón más, ¿y cómo que qué te pasa? Exacto. Yo te puedo decir que cuando tenía como 15 años me comí 2,5 litros de helado y estuve 3 días en cama. Pero bueno, no, ya no me tienen que convencer de que no Eso es coma learning tanto. by doing. Exacto. Exacto. Entonces, esto de la persuasión tiene mucho más que ver con la credibilidad que con otra cosa. Porque una vez que tú lograste la confianza de que yo no te estoy tratando de engañar, no te estoy manipulando, ahora está el otro dispuesto a conversar. Ahora, hay casos que yo te diría son para tratamiento de terquedad. Dice, sí, 2 más 2 son 5. Pero ya te lo mostré con botones y con palitos de fósforo tú los contaste con los dedos de la mano. Sí, todo lo que tú quieras, pero son 5.
Dice, bueno, ok, listo. Vaya con Dios. ¿Qué más puedo hacer con eso? Pero si logras, o sea, el 99% y no sé, casi, sí, 99,9% de los gerentes y de los dueños de empresas están en el equipo de los que si tú les presentas evidencia, están dispuestos a examinarla y a seguir adelante. Sin nombre ni apellido, yo todavía no puedo entender por qué ese amigo que yo te presenté hace unos meses atrás, que maneja una distribución bastante grande y que evidentemente tiene problemas de sobreinventario y faltante, no quiso seguir adelante porque él fue el que preguntó. Él dijo, ¿nos pueden mostrar algún caso de aplicación de esto, un caso real donde se haya aplicado para ver si es que es similar al nuestro y no sé? O sea, él lo que está poniendo en duda es, o sea, aquí vinieron Matías y Javier a hablarme de una cosa que contradice todo lo que yo he hecho durante años y que contradice lo que dicen los libros de texto, que contradicen lo que dicen mi gerente. Bueno. Y si ellos tuvieran razón, bueno, tendríamos que cambiar la manera de operar para estar muchísimo mejor. Pero ¿cuáles son las probabilidades de que eso sea verdad? Bueno, ¿de dónde está la credibilidad o sea, hay que generarle tal nivel de credibilidad a este viejo que... Y nosotros le dijimos, perfecto, te vamos a presentar un caso de éxito. Pero nuevamente, ¿hasta qué punto va a creer en un caso que le estamos presentando nosotros si nosotros le estamos contando el cuento? O sea, tiene que haber algo ahí. Prophecy, sí. Hay un tema ahí. Y así tengo, no es uno, son varios amigos. Varios, sí. Y fíjate que al final lo que siempre hemos dicho, o sea, cuando uno comunica qué es posible hacer, no el cómo, sino el qué, y presenta como la evidencia que, o sea, esto simplemente pensando en algunas reacciones, cuando gente llega a uno con esa transferencia de credibilidad, autoridad, porque ya le creen a otro y ese otro te recomienda, entonces uno rompe esa barrera si se quiere. Eso es una forma O que la tiene hemos más probado posibilidades varias. por lo menos. Más posibilidades, exacto. No estoy diciendo que eso es, pero tiene uno más posibilidades. La otra es cuando, lo que decía Daniel, cuando están en una situación crítica, pues lo que están buscando es un salvavidas. No, bueno, pero estoy diciendo que normalmente a nosotros no nos interesa eso, pues no tienen la plata para pagar las facturas. No tienen la plata para pagar y cuando uno está cargado de estrés, a veces toma muy malas decisiones, o muchas veces. Además, esas personas tampoco están tomando una decisión muy evaluada. Entonces, cuando ya mejora un poco los números, vuelven a su práctica habitual. Habitual, exacto. No hubo una persuasión real, sino que fue una pasada por la sala de emergencia. Ya me salvaste. Estuvo bueno tu truco. Sí. Ahora yo voy a seguir haciendo negocios. Ahora voy a seguir porque como siempre. Exacto. Entonces, bueno, creo que esos son como los elementos y por eso sí. Compártete de nuevo el artículo para que veamos el último párrafo, porque está interesante, como el último párrafo, me parece. Sí, ya voy. Pues fíjate que a lo que estamos llegando ayer, de los 30 y tantos alumnos que están en nuestro programa avanzado de administración de proyectos de construcción e infraestructura, hay varios que no sabían nada de teoría de restricciones. Y el curso no oculta en absoluto que se trata de un curso de administración de proyectos con teoría de restricciones, ¿cierto? Lo dice claramente. Y entonces, ¿por qué esa persona se inscribió? Y no es barato, ¿eh? El curso no es barato.
Porque yo creo que es una ganga para el beneficio que van a obtener, pero, que van a recibir, digamos, sí, pero para alguien que no sabe absolutamente nada, es una decisión que... tomar la Sí. o sea, no es neutra la decisión, no es de bajo riesgo, o sea, tiene un riesgo, duele si no sirve el curso. Entonces dice, finalmente, pocos de nosotros pueden iniciar un cambio radical Aislado. aisladamente. Necesitamos ayuda, necesitamos apoyo y necesitamos lo que los psicólogos dicen andamiaje. Y yo pienso que nosotros para persuadir a otros necesitamos que exista un andamiaje El externo. andamiaje, sí. Y hoy día existe todo lo contrario. Más que andamiaje tenemos Una pelota de esa demoledora que está haciendo así. claro, pura carga explosiva en los pocos andamios que vamos poniendo y te lo hacen explotar. O sea, ¿cómo? Voy a repetir algo que ya he dicho otras veces aquí. Es difícil este trabajo de persuadir en un cambio de era, como decía Russell Lakoff, cuando todos los años, y más de una vez al año además, tantas instituciones educativas van titulando a los que van a ser los futuros gerentes de las empresas y les han entregado conocimientos contrarios al sentido común, pero se los presentaron como si fuera sentido común. Y entonces una vez que ya hicieron todas esas personas la inversión de tiempo y de dinero probablemente en estudiar todos esos años y no sé si le tendrán cariño, pero por lo menos quieren que su institución educativa reciba mucho prestigio y respeto, porque eso es la transferencia. Cuando uno dice tengo un título a Harvard, no lo está diciendo porque sí, lo está diciendo para decir, ¿vieron? Harvard, esos que son como unos genios, me dieron un título a mí. Y entonces uno siente que le están transfiriendo parte de su prestigio, ¿cierto? Esa es toda la historia. Entonces, ¿cómo así que nosotros vamos diciéndole la contabilidad de costos es un cáncer? Perdón, Y lo Matías, que le hablaron de la productividad es basura. Dime, Gustavo. ahí les acabo de compartir por el chat, mientras los iba escuchando, un artículo de este autor que nos acabas de compartir, Javier. Sí. Simplemente lo hojeé, pero me llamó la atención porque va en sintonía con lo que estás mencionando, Matías, por eso te interrumpí. ¿No? El título me llamó la atención, ¿no? Cuando los maestros enseñan cosas que son contradictorias con lo que uno ve en la evidencia, lo que contaban la semana pasada y que hemos hablado otras veces de Embraer, que obtuvo el primer puesto y resulta ser que va en contra del manual, ¿no? Bueno, Sí. perdón por Del eso fue la manual de los interrupción, mismos ¿no? que dieron el premio. Claro, Sí. digo, a ver, hoy Explíquenme me ha esa, sí. hoy me ha sembrado la duda, Javier, con este artículo y te tiré la piedrita con esto que tengo que enfrentar este cambio. Termina la sesión y me voy a poner a leer a ver si efectivamente me puedo llevar algo a la práctica. Pero no quería dejar de compartírselo porque tal vez les puede ser útil para Ya lo bajé porque al Sí, final, yo o también. sea, sí, vale la pena la lectura. O sea, esta discusión a mí lo que me hace es que me hace reflexionar, porque una cosa es lo que uno entiende y otra cosa es lo que uno hace y dice, ¿sí? O sea, para mí siempre hay una brecha entre la habilidad y la efectividad de cómo nos comunicamos, entendiendo que, pues, o sea, con Matías y yo nos decimos las cosas así, o con usted y uno tranquilo porque ya hay amistad, hay cariño, hay aprecio, entonces uno se tolera casi todo, cuidado. Pero con las personas que uno no conoce, uno tiene que ganarse ese derecho a que le permitan a uno hablar. Y creo que ese es el primer paso, echar para atrás. Y para mí, nuevamente, insisto, la lógica que presenta Chris Voss, que está enfrentándose a secuestradores que no conoce
y muchas veces es por teléfono, y la forma y habla de cuál es la reacción del cerebro a las cosas que uno dice. Entonces creo que tiene mucho mérito en ese sentido, de lograr una relación para que después te abran la puerta. Creo que ese es parte de lo que dice Matías, la credibilidad es eso, para mí. Es que ellos parte de la acepten que te van a credibilidad es escuchar. también demostrar que uno está dispuesto, o sea, no está dispuesto a cruzar cualquier línea por conseguir Exacto. un trato, sino que dice, no, mira, a mí me interesa muchísimo el contrato con ustedes, pero si ustedes lo que quieren es que yo le haga un dashboard de 27 KPIs que yo sé que les va a hacer daño, yo no me voy a prestar para eso. O sea, pero te pagamos por ello. Muchas gracias. Páguenme por otra cosa, algo que les haga menos daño. Yo les quiero mostrar qué es lo que les conviene. Dice, no me interesa. Dice, entonces yo no estoy dispuesto a vender ahí. Y si uno dice eso, entonces el otro quedará pensando, digo yo. Dice, claro. O sea, este no me quiere vender cualquier cosa. No era dinero esta cosa. Digo, sí, es dinero, pero es dinero bien habido. Es intercambio de valor. Es y que que yo reciban más estoy de lo que nos van a pagar. ofreciendo cualquier, o sea, no, eso que acabas de decir. Es que es la única manera que el intercambio ocurre, o sea, que realmente el que está dispuesto a soltar la plata recibe más sabe que con lo que va a recibir puede multiplicar eso que está entregando o lo puede aumentar. Y hay muchos millonarios en el mundo, muchos millonarios que lo que han hecho es vender lo que la gente les quiere comprar, aún así saben que hacen daño. El caso como más extremo son los traficantes de droga y traficantes de armas. Esos son, pero de ahí para abajo uno puede ver varios otros, ¿no es cierto? Sí. Que venden cosas solamente por engrosar la utilidad de la empresa, sabiendo que lo que están vendiendo hace daño. Y si no lo saben, lo sospechan, ¿no? Y no se han ni siquiera preocupado de investigarlo. O lo echan a un lado, lo ignoran y dicen, para la siguiente vida, en esta, let me enjoy. Así es. Muchas gracias. Fue un pequeñito una extensión pequeña. Claro, el tema además que sacó Gustavo, ¿no? Que es un tema que además a nosotros nos preocupa todos los días, porque no se trata de vender un proyecto u otro proyecto, se trata de cómo hacemos para que todos los países, por lo menos de Latinoamérica, mejoren su productividad al punto de que fíjense que si todas las empresas de la región mejoran su productividad, se acaban todos los problemas. Man. Se acabó. Ahora hay que persuadir en otras direcciones. Hay que lograr que los niños sean bien educados y todo, pero... One step at a time. Claro, pero ¿qué más inmediato? ¿Lograr mejorar la productividad de todas las empresas de la región o mejorar la educación de todos los futuros niños? O sea, los niños que van a ser los futuros adultos. Lo segundo demora 1 o 2 generaciones o 3 generaciones. Y no lo vemos, sí. Y mejorar la productividad puede demorar 5 años, meses. 10 años. Bueno, o sea, digo, de todas las empresas. Dije de todas las empresas. Todas. No. Puede demorar unos pocos años, no son sí, varias cerebro, generaciones. Sí, cerebro, está bien. Aquí Pinky te apoya. Muchísimas gracias por la participación de hoy y nos vemos el próximo jueves, como todos los jueves. ¿Qué vamos a hacer el próximo jueves? ¿Qué vamos a hacer el próximo jueves? Lo que hacemos todos los jueves. Ordenar una pizza hawaiana. Y hacer que los pizzaiolos les dé úlceras. Sí. Bueno, listo. Gracias. Un abrazo, muchachos. Muchas gracias. Un gustazo. Chao, chao. Adiós.